Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Gracias, Tatiana, un placer estar junto a vos y los televidentes. Hoy estaremos conversando sobre los desafíos y eventuales cambios que se vienen a nivel laboral con la asunción del nuevo gobierno. En general, se espera la revisión y o modificación de varias normas aprobadas por el gobierno anterior. En primer lugar, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida salarial es indudablemente una de las preocupaciones centrales del sector empresarial, en particular en términos de productividad y de cómo se va a implementar, si va a ser a través de una ley para todos los trabajadores por igual o a través de consejos de salarios, que sería quizás lo más atinado, y en qué condiciones o cómo va a ser dicha implementación. Ojo, la reducción de la jornada laboral no es una novedad, ya hay antecedentes en nuestro país, por ejemplo, en el sector de las bebidas, metalúrgica y también en la propia construcción. En segundo lugar, las ocupaciones. Se prevé, por parte de autoridades del Ministerio de Trabajo, revisar el decreto que limitó y reguló las ocupaciones, evitando el desalojo de los trabajadores, siempre y cuando dicha ocupación sea pacífica y permita el ingreso en las instalaciones de los empresarios y también de los trabajadores no huelguistas. En tercer lugar, se revisará también la reciente normativa promulgada respecto a los trabajadores de plataformas digitales. Esta norma otorga niveles mínimos de protección, pero no definió dicha vinculación bajo un régimen de subordinación, sino que permite ambos regímenes, ya sea de subordinación o de independencia. La crítica justamente es que la mayoría de los países que ha regulado esta norma ha ido por el camino de la subordinación, otorgando mayores garantías aún a los trabajadores. También se prevén cambios en materia de negociación colectiva y en particular retomar la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto es que los beneficios acordados por los trabajadores en la negociación colectiva justamente puedan permanecer con vida aun cuando dichos convenios ya no estén vigentes. Finalmente, se prevén también modificaciones o al menos análisis sobre eventuales modificaciones en lo que es la reforma de la seguridad social, la posibilidad también de que exista una justificación o expresión de causa para los despidos y también alguna solución que urge en materia de caja de profesionales. Nos reencontramos el mes que viene con más novedades de interés. Muchas gracias. Segundo bloque de empresarios de acá. Y vamos a hablar de lo que hace al ausentismo en las empresas uruguayas. Y para eso convocamos a Alejandro Lema, que es directivo de la Asociación de Gestión Humana y jefe de Gestión Humana en Sagrin. Bienvenido, Alejandro. Gracias por venir. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Y bueno, gracias también por acordarte de la asociación, que en realidad para nosotros estos temas son muy importantes. Y lo hablamos en la previa. Ausentismo es uno de los temas más desafiantes para la gestión humana, conjuntamente con liderazgo, el futuro del trabajo, la atracción y retención del talento, pero siempre está en la mesa. Pasan los años y ausentismo siempre está en la mesa. Y sigue siendo una problemática para las empresas. Y allí preguntarte, ¿no? Bueno, ¿qué situación hoy están las empresas respecto al ausentismo? Yo no sé si se puede generalizar, porque hay varios rubros, sectores y demás, pero lo que nos puedas decir seguramente nos puede ilustrar a quienes están del otro lado. Sí, a ver, el ausentismo en Uruguay, o sea, no tengo un promedio para decirte el ausentismo de tantos, sí te puedo decir que está entre un 10, 11 y un 15% en lo que es la industria. ¿Mensual? Sí, mensual. Es un ausentismo, o sea, se puede decir que es alto. ¿Y por qué? Porque siempre está bueno explicarle a María, a José, que está en la casa, de por qué insistimos tanto con el ausentismo en las empresas, ¿no? Si uno tiene una empresa o una industria, por ejemplo, ¿no? Que tengo 5 colaboradores, para que la industria continúe funcionando, para que pueda producir y después ir al supermercado, a la farmacia, etcétera, la empresa tiene que pensar en tener 115 o 120 personas. ¿Para qué? Para que continúe en línea de producción, para que no perdamos el stock en determinados productos, para no perder en la cadena que solicita ese producto. Entonces, a lo que voy es que todo se resume en costos. Claro. Todo se resume en tratar de un imprevisto. Entonces, ahí la empresa dice, tengo que tratar de atacar este problema que pasa en generación y generación y tenemos que tratar de buscar una estrategia.
Y ahí es donde arrancamos con el tema de los datos. Ahora recientemente salió una nota que los cuales el BPS, uno de los directores de BPS, hablaba de las certificaciones médicas. Creo que lo más importante de ese artículo es analizar que primeramente BPS está trasladando y de alguna manera informando a los prestadores de salud los datos de las certificaciones médicas, que en la fecha no lo estaba haciendo todavía. Acá tengo algunos datos, ¿no? Registró 1.700.000 certificaciones médicas que corresponden a más de 500.000 uruguayos el año pasado. Eso es un tercio de los cotizantes en BPS en Uruguay. O sea, en Uruguay están trabajando, o sea, están cotizando en BPS unas 1.500.000, o sea, 1,5 millones de personas. O sea, tenés un tercio que se certificó, casi 1.700.000 certificaciones médicas. Nosotros de la gestión humana, y sobre todo también en el rol que tiene que tener el Estado, celebramos que lo que es BPS, en principio, brinda información a los prestadores de salud, que en definitiva son ese nexo entre el colaborador, la dolencia, BPS y también el subsidio que le estamos de alguna manera pagando todos. Entonces, en primer plano, celebramos que esos números los tengan también los que prestan, o sea, el servicio de salud. Creo que también conversamos en la previa, el siguiente paso que van a recibir los prestadores de salud es ver cuáles son los médicos que están certificando, o sea, de alguna manera también ver cuál es el ranking de médicos en eso. No entrar en debate con el tema de, o sea, obviamente no somos médicos, pero sí analizar los datos y poder llevar a cruzamiento y a la estadística, que en realidad lo que no se mide, no se gestiona, que hay algunos temas como para poder abordar, y creo que las empresas tenemos la obligación de poder analizar, ¿no? O sea, cuáles son las dolencias, o sea, cuál es ese ranking de dolencias, los días. Eso creo que es algo que las empresas en la interna y tal vez en la general lo tenemos que tener claro para tratar de esto que dijimos, ¿no? De tratar de pelear contra el ausentismo, ¿no? Cada departamento de gestión humana tiene, digamos, sus propias estadísticas. Sí, eso es, a ver, cada departamento, o sea, de alguna manera u otra que tenga indicadores, los famosos KPI, tienen un indicador de gestión, ¿no? Claro. O sea, de por qué la gente falta, ¿no? Tal vez me agarraba hace unos años atrás, te decía que las principales, o sea, fuentes de ese ausentismo eran las faltas con aviso y sin aviso. Es importante cruzar los números. Y si uno ve lo que compartió BPS en la prensa, hay algo que a mí, por ejemplo, me impactó, que es ese 45,69%, que son certificaciones con menos de 4 días. ¿Y por qué te resalto esto? Porque recién a partir del tercer día el colaborador tiene un subsidio. Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cruzar los datos como hablamos en la previa, ¿no? O sea, si dentro de las certificaciones médicas la que se ve más en cantidad es dolor de espalda, la siguiente es lo que vendría a ser enfermedades respiratorias, después diarrea. Es como para mí, nosotros como empresa, decir, bueno, ¿cómo de alguna manera u otra hacemos seguimiento a eso? O sea, si mañana falta Tatiana en la empresa, ¿está? Como si nada. Yo tengo que conversar con Tatiana. Tatiana, mirá, de alguna manera u otra, todos los lunes te venís certificando por un dolor de espalda. Y ahí es donde entra un servicio lateral, que lo tenemos todas las empresas, con por lo menos mayor a 5 colaboradores, que es el servicio de salud. Bien, y así, no menor, es preguntar, ¿no? ¿Cómo viene integrándose, ¿no? El sistema de tener un médico, digamos, certificador laboral? Sí, en realidad es un médico laboral. Laboral, o sea, no es certificador. Creo que el modelo, es importante aclarar que el modelo nuevo siempre es que quien certifica es BPS. Tanto es así que las empresas no cuestionamos lo que dice, o sea, de alguna manera el médico de la mutualista a través de BPS. Sí aparece una figura nueva con el decreto 127.014, que es del médico laboral. Ese médico laboral asesora a las empresas, tiene de alguna manera, entre otras cometidos, es el plan de prevención de salud, de vigilancia, etcétera. Pero ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de hacerle seguimiento. Como te decía, si Tatiana reiteradamente los lunes falta, dolor de espalda, etcétera, nosotros a través del médico laboral podemos, o sea, obviamente en un ámbito personal entre el médico laboral y el colaborador, hacer un seguimiento y decir, bueno, Tatiana, te sugiero que hagas determinados análisis, no te vemos bien, ¿por qué? Lo mismo que, por ejemplo, con enfermedades respiratorias, con diarrea, siempre los lunes, siempre los viernes. O sea, sí, algo que juega en contra de esto. ¿Cuántos médicos te imaginás que laborales? No tengo idea. Fin del año 2024. No tengo idea, pero supongo que si se saca una ley para obligar a las empresas a tener este médico, se previó la demanda, o por lo menos se previó que haya médicos suficientes para las empresas prominentes. Menos de 200. Y esto en realidad lo que juega es que existe servicio de salud para todas las empresas, estos servicios tercerizados, muchos tienen, incluso son las propias mutualistas, pero se pierde el seguimiento personalizado. Claro. O sea, de acuerdo también a la cantidad de colaboradores, está la exigencia por la ley de la cantidad de horas de dedicación, pero sí es muy difícil que tener un médico casi exclusivo, bueno, y eso también tiene un precio, casi exclusivo para la empresa. Entonces, tratándole de sacarle jugo a la exigencia del decreto, es que, bueno, ahí es donde nosotros, de la parte de gestión humana, además de analizar datos reloj,
obviamente las conversaciones con los supervisores, obviamente las conversaciones con el personal y ser lo más sincero posible, es una herramienta más para, bueno, poder también sacarle grises a estas certificaciones, ¿no? Sí, pero me quedo también con es un elemento más de burocracia. Es un elemento más... Antes el diálogo era con tú y yo, sí. ¿no? A ver, acá pasaron dos cosas, sobre todo con estos decretos de salud y con la incorporación también de la obligatoriedad de la Comisión Bipartita de Seguridad, que está integrada por los trabajadores y por la dirección de la empresa, ¿no? Hay empresas que lo hacían directamente sin la obligatoriedad de la existencia de un técnico prevencionista, que hoy es el ingeniero en seguridad, del médico. Es cierto que es una burocracia cuando te obligan, pero, por ejemplo, yo que pertenezco a una empresa que ya lo tenía de por sí sin ser obligatorio, es una herramienta más. ¿Por qué? Porque conoce las máquinas, conoce el personal, conoce la dinámica, y te da esa certeza y por qué no predecir determinadas acciones a esto del ausentismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay diferentes tamaños. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Entonces de 5 o más. No, hay diferentes tamaños y sobre todo también empresas que trabajan a 3 turnos, como en el caso, o sea, por ejemplo en el caso de Sagrin, que, o sea, que es un rubro también industrial, que tiene sus complejidades, etcétera, sí, totalmente. Pero yendo a lo que me dijiste, o sea, concretamente el tema ausentismo, es responsabilidad de nosotros de las áreas de gestión humana poder primero estudiar el tema y analizarlo. Tenemos un montón de datos. Esto, por ejemplo, que brindó BPS, nosotros, o sea, todas las empresas lo tenemos. Sabemos las veces que se certificó Tatiana, sabemos las veces que se certificó Roberto, Pablo, etcétera, los días, los motivos, o sea, ahí también entra en juego y algo que hablaba, por ejemplo, de la Cámara de Industria, dentro de la exigencia de reglamento de trabajo. O sea, esto, hoy ya ninguna empresa prácticamente tiene, o sea, lo que son las faltas sin aviso. Las faltas sin aviso hoy en día son casi un causal de una sanción. Y ahí arrancamos con lo que es lo progresivo de las sanciones, ¿no? Pero que se ha dado vuelta con esto también de la aparición de las certificaciones médicas, esto que hablábamos, ¿no? De los lunes, los viernes. Por ejemplo, los mecánicos en la vieja industria, ¿sabés qué días faltaban generalmente? No tengo idea. Los lunes, porque era cuando volvía a andar la máquina de vuelta y era donde más problemas había. Entonces, todos esos datos nosotros los tenemos de gestión humana. Entonces ahí es combinarlo con los jefes, no dejar pasar si mañana falta Tatiana y no dice nada, hoy no voy. El hoy no voy creo que para ninguna empresa debería existir, es vení Tatiana, contame, o sea, qué te pasó, cómo te podemos ayudar. En el caso de muchas empresas que obviamente también, o sea, están dentro del Consejo Directivo de AGH, esto de conversar directamente con el colaborador, che, decime Tatiana, ¿qué te pasa? Mirá, estoy re complicado, o sea, con mi madre, con mis hijos, etcétera, y tal vez hemos logrado revertir muchas certificaciones, estas que te digo de los lunes, de los jueves, de los martes, de los domingos, con, mira, hoy no puedo venir, ¿cómo las puedo reponer? Claro. Entonces, ahí también viene el desafío de las áreas de gestión humana de conversar con la persona. Claro. Conversar con la persona, pero también es cierto, ¿no? Que acá es donde creo que en la casa lo tienen que tener claro. El faltar es importante. O sea, el faltar, o sea, pone en riesgo incluso el trabajo uruguayo. Esto que te decía, en la industria nacional, que es un poco lo que te puedo conversar yo, tu producto puede dejar de estar en góndola. ¿Por qué? Porque mañana yo, proveedor de un supermercado, no puedo estar. ¿Por qué? Porque no tengo el personal suficiente, etcétera. Y mañana viene otra multinacional generalmente y ahí es donde perdemos la competitividad. Entonces, incluso lo decía Richard Ritt en un discurso muy famoso que hizo en la explanada ahí del Palacio en el 2014, ¿no? O sea, los propios trabajadores deberíamos nosotros buscar que el que falta, tenemos el nombre, tenemos todo, que no falte. Claro. Entonces, es un compromiso general tanto de las empresas, de los trabajadores y concretamente en el Estado. Y yendo a esto de las certificaciones médicas... Déjame que te pregunte una cosita, porque ahí, para no irnos y atender esto, porque tú decías, y bueno, y en el informe de BPS están los datos, a partir del análisis de que las personas por lo general están faltando menos de 3 días, que es a partir del día 3. La mitad de ese 1.700.000 están faltando menos de 3 días. Es a partir de ese mes, de ese tercer día, en donde BPS... brinda el aporte. Ahí está, ¿no? el 70% del salario. El 70%, bien. ¿Qué entienden que está pasando? Porque, por ejemplo, en el caso de la industria frigorífica, el ausentismo está en el 10% de hace muchos años, más o menos. Uno de los problemas que les preocupa es también esta legislación, que es muy laxa, ¿no? Hay que esperar 3 días y yo de repente necesito 1 para no perder dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis entre lo que está pasando en la realidad y la legislación que no se atiende? Primero, tenemos que tener claro algo que ya de por sí hay una diferencia muy importante entre lo que es el trabajador del ámbito privado y el ámbito público. Que creo que el gobierno saliente hizo una actualización, o sea, de una manera progresiva, que hoy el trabajador del ámbito privado
recién cobra el subsidio del 70% del salario al tercer día, o sea, al cuarto día. Sí. ¿Tá? Y el ámbito privado, hasta hace poco, hace menos de 2 años, el colaborador del ámbito público, cobraba el 100% del salario estando enfermo y certificado. Hoy de manera gradual, bien, cobra 9 días anuales, o sea, el 100%, y después de ese 9 día, o sea, después de ese noveno día, empieza un 75 o hasta un 100% en función de la enfermedad. Así como también se le exige al ámbito privado, el BPS también tiene que, de alguna manera, con el Estado, obviamente, ser responsable de decir, bueno, y con todo esto que estamos hablando de lo que son jubilaciones, cajas, etcétera, sí, bueno, también cuidemos el sistema previsional uruguayo también, ¿no? Lo tiro como una especie también de tema para poder, o sea, conversar más adelante. No, me encanta la idea. Decía que me refiero digamos, a lo que es la parte privada, Sí. porque obviamente la otra es hablar ya de injusticia, Sí, ¿no? sí. Entonces nos tenemos que poner en otros Es orden temas. en realidad, o sea, más que nada es orden. Bueno, y es una injusticia, porque digo, ¿por qué el empleado Sí. público tales beneficios y el empleado privado no, atendiendo una misma legislación, ¿no? Para el mismo objetivo? Porque es más. Uno de ¿no? los temas que trataba la futura ministra de Industria era que obviamente las empresas tienen que invertir, los privados tienen que invertir, pero el Estado también tiene que invertir. Claro. Bueno, esto también es una manera también de mirar el panorama y decir, tenemos un análisis. Yendo a lo que me preguntaste, Tatiana, en realidad creo que una cosa tapó la otra. Y esto va más que nada un análisis incluso hasta de las empresas que he estado, ¿no? A ver. O sea, esas faltas con aviso, hoy no voy, 3 días, 2 días, etcétera, fueron de alguna manera sustituidas por estas certificaciones médicas. Después, a ver, concretamente, yendo a lo que tú me estás diciendo, hay empresas de los cuales, o sea, conozco y trabajo en una que esos colaboradores a veces que con esos 3 días que no son pagos, incluso después tienen otras actividades. O sea, del ámbito, informal, a lo que voy, ¿no? O participan de actividades, ferias, construcción, etcétera, que ahí donde también creo que BPS tiene que hacer también un llamado de atención, que es ante la denuncia de las empresas, ser un poco más efectivo. Porque todas estas cosas que estamos hablando, tal vez se pasa en BPS, bueno, si BPS no paga nada, si es a partir del cuarto día, pero en realidad a la empresa sí, le está generando un costo o una previsión dentro, fuera de lo normal, ¿no? Allí porque no existe, digamos, una figura de un médico certificador como hay en otros países que va a tu casa a chequear que estés ahí. A ver, en realidad ¿no? la figura del médico certificador no existe, pero sí debería existir mucho más esto que está diciendo vos de las auditorías, de controlar. Te digo más, sumamos las manos de lo que estamos acá y tal vez, casos de empresas donde realmente han ido a chequear que el colaborador se tiene que quedar en la casa, es muy difícil. Incluso lo conversábamos en la previa, cuando el colaborador va al médico y le dan un papel, que está efectivamente certificado, tiene que hacer unos trámites en su mutualista, etcétera, la empresa no ve el papel. Incluso el papel dice que no hay que entrar a la empresa por un tema de confidencialidad de datos, etcétera. Pero lo que veo es que dentro de ese papel hay un ítem que dice con internación domiciliaria sí o no. Y la mayoría dice que no. Entonces, el mensaje es un poco contradictorio. Porque en realidad, tal vez tengo dolor de espalda, pero puedo salir de mi casa y puedo ir a ver a Peñarol, por ejemplo. Como también otro equipo en general. Entonces, a lo que voy es que creo que ¿por qué se da esta mitad de certificaciones médicas, con menos de 3 días? Porque de alguna manera también se ha sustituido con otro tipo de faltas. También, obviamente, tenemos que ser claros, ¿no? No tengo un porcentaje y sería muy irresponsable decirlo, pero obviamente que la mayoría, tal vez un porcentaje importante sea también dolencia, ¿no? Allí brevemente, para ir finalizando, obviamente que el tema da para mucho más y desde ya te invito para otra ocasión, Alejandro, brevemente, ¿en qué tendría que enfocarse este gobierno recién entrante para atender, ¿no? El ausentismo a través de la legislación? Sí, mira, primero, estos datos que salieron ahora hace poco de BPS, nosotros cuando ingresó, las nuevas autoridades de BPS, nos juntamos desde la asociación, con la presidenta, con el presidente atrás de las empresas, y nos decía, una de mis metas es de alguna manera atender el ausentismo, ¿está? Pasaron unos cuantos años y bueno, esto que recién he salido, estos datos, es una iniciativa o tenía una velita de esperanza de que se ha escuchado a las empresas de que hay que auditar mucho más, hay que controlar mucho más. No digo de controlar a los médicos solamente, sino también controlar a los colaboradores. Yo si voy al médico y digo, me duele la panza o estoy depresivo o algo, el médico no tiene por qué no creerme, pero sí hacer un control más cuerpo a cuerpo de los colaboradores. Obviamente esto tiene una estructura, tiene un costo, pero es necesario, porque en definitiva también es dinero de todos los uruguayos. Porque uno puede decir, estos 3 días no, pero de vuelta es dinero de todos los uruguayos y es el trabajo que tiene que entender doña María y José, que está en riesgo, sobre todo cuando hay empresas que no tienen la posibilidad de tener 11 suplentes, si vamos al fútbol. No existe una empresa que sea de 100 que tenga 200 personas para cubrir. No existe. Y ya hablar de un 20% es mucho. Entonces, concreto,
ponerse las pilas sobre todo con el tema de las auditorías, del control. Creo que en eso ya ajustando eso... ¿Y ajustar la cantidad de días? Y esto es más un tema de médicos. Ahí no, o sea, realmente ahí no me quiero meter, porque en Pero realidad... ajustar, no. Vos decís en cuanto a los 3 días, etcétera. Del DPS, claro. Esto sería una decisión política. Es una decisión política, sí. ¿No entienden que debería de ajustarse, no ser 3 días y ser menos? Ahí te digo la verdad, no tengo las herramientas como para decir 3 días, 4 días, si está bien, está mal los 4 los de días, como tampoco si está bien que uno, o sea, esté certificado. Te pongo un caso. En Uruguay, te diría hace unos 20 años, la mayoría de las empresas complementaba el salario. ¿Qué quiere decir esto? Tatiana estaba enferma, BPS pagaba el 75%, o sea, el 70%, perdón, después del tercer día, y las empresas esos 3 días te los pagaban. ¿Por qué se dejó hacer? Porque agarramos esta manía, esta cultura del faltador, falta Tatiana y falta, si total te lo van a pagar. Y ahí la mayoría de las empresas dejamos de hacer eso. Entonces, a lo que voy es que creo que deberíamos recuperar eso. O sea, si me preguntás, la persona que está enferma es cuando más gasta. O sea, claro, deberíamos recuperar eso. Claro, pero también hay una legislación que lo permite. Si yo modifico la legislación, o sea, y necesito faltar un día, y digo, bueno, pero no quiero que me lo descuenten, falto 3. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, ahí estaría bueno hacer un sano equilibrio entre la modificación de la legislación. A ver, se supone que uno está enfermo, necesita dinero, está enfermo y no está haciendo otra cosa. Entonces, ajustando un poquito las clavijas de el que está certificado, está realmente certificado, lo necesita la mutualista, el médico, BPS, no deberíamos hasta debatir si es 3, 4, tal vez es el 100%. Bueno, perfecto, quedó clarísimo. Gracias por la explicación. Alejandro Lema, que es directivo de la Asociación de Gestión Humana, jefe de Gestión Humana en Sagrin. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad porque estos temas son interesantes y forman parte de la realidad y la actualidad de las empresas. Gracias por la invitación y seguro en estos 4 o 5 años vamos a tener temas de relaciones laborales para tirar para arriba. Así que gracias por la invitación. Las esperamos, gracias. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.